No es tocar este tema también con el congresista Juan Cheput, miembro de la bancada de Peruanos por el Cambio. Congresista Cheput, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están? Congresista, mi primera pregunta es la siguiente: ¿cómo percibe usted, por ejemplo, desde el Congreso, justamente ayer y hoy y va a haber pleno relacionado al presupuesto, pero cómo ve el ambiente en el vecindario de al frente, al vecindario de Fuerza Popular? Porque claramente, yo no sé si a ustedes les ha tomado por sorpresa, pero a los medios de comunicación sí, ¿no? La decisión de la congresista Úrsula Letona de alejarse de Fuerza Popular. No, a mí no me toma por sorpresa en absoluto, ¿no? Por una sencilla razón. Ya se vivía un clima de tensión en Fuerza Popular y yo creo que lo único que los une en estos momentos es la discusión presupuestal. Porque hace mucho tiempo que existen fracciones, inclusive diversas facciones, que permanentemente están disputando espacios de poder. Hemos sido testigos como en algún momento criticaban fuertemente al propio presidente del Congreso. Por otro lado, las desavenencias, desde el momento en que no hay un liderazgo contundente, claro, se han manifestado, ¿no? Así que yo creo que lo de Úrsula Letona no es sorprendente. Más bien creo que es la punta del iceberg de lo que puede significar nuevas rupturas, pues están en un franco proceso de descomposición. El congresista Juan Cheput, muy buenos días, le saluda Manuel Erauzkin. Fíjese, estamos abordando el tema de Fuerza Popular, pero ¿qué hay con Peruanos con el Cambio? ¿Cómo se están recomponiendo también ustedes después de ciertas salidas que definitivamente pues son bajas sensibles, ¿no? Bueno, eso fue hace 3 semanas, ¿no? No tiene nada que ver con los sucesos de ahora. No lo estoy vinculando, sino estoy manifestando. No, pero se han elegido nuevos voceros. No, es que querer igualar situaciones que no tienen nada que ver una con la otra. No he querido igualarlo, congresista, no he querido igualarlo, estoy aclarando, no he querido igualarlo, sino sencillamente le estoy manifestando que ustedes también tuvieron una situación de alejamientos, de renuncias, y quería preguntarle acerca de cómo están hoy. Bueno, se sabe desde hace 3 semanas que se ha elegido a 2 nuevos voceros, que se está desarrollando un trabajo de recomposición interna, y eso ya es un periódico de ayer. El tema, hasta donde yo sé, es la renuncia de la señora Letona y el proceso de descomposición de Fuerza Popular. Y no se puede igualar una situación con la otra, pues en el caso de Fuerza Popular planteaban una situación hegemónica de disciplina alrededor de Keiko Fujimori. Yo creo que ahí el fenómeno es distinto. Pues luego de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, ha empezado un proceso de ruptura interna que yo creo que se va a seguir manifestando en los próximos días. Bien, está claro que sí, definitivamente Fuerza Popular está atravesando un momento de crisis. Lo que a nosotros nos interesa también es que los partidos políticos se mantengan sólidos, ¿no? Y que así como comienzan con un determinado número de miembros, terminen obviamente su gestión con ese número de miembros. Claro, es un fenómeno que data de todo el siglo XXI, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la destrucción del sistema de partidos por parte de Alberto Keynes Fujimori en la década de los 90. Desde allí los partidos políticos no han podido levantar cabeza, inclusive los más antiguos, como podría ser el APRA, Acción Popular y el PPC. El PPC ni siquiera tiene representación parlamentaria. El APRA hace tiempo que bordea 4 o 5 parlamentarios. Lo mismo sucede con Acción Popular. Entonces, existe lamentablemente un grave problema en lo que se refiere al sistema de partidos en el Perú, y que yo creo que se va a agravar a un nivel realmente incalculable si es que se insiste en la no reelección y en evitar la bicameralidad. Si se apuesta por eso, simplemente por el rechazo que puede tener el aprismo y el fujimorismo, si se plantea o se insiste en este tema de no a la bicameralidad y de no a la reelección, pues el próximo Congreso será diabólico, o sea, será de características verdaderamente terribles para el país. Pues no solamente no habrá experiencia, sino que podrán retornar aquellos a quienes se criticaba en su momento. Van a tener la cancha libre, porque en el debate del 2021, de las elecciones, no van a tener quien los enfrente, quien les plantee una posición antagónica, y obviamente van a poder ingresar como Pedro en su casa al Parlamento, y los que hoy dicen no a la bicameralidad y los que hoy dicen no a la reelección se van a lamentar de que el próximo Congreso sea aún peor que este. Entre ellos el Ejecutivo, ¿no? Que sí apuesta por el no en el caso de la bicameralidad. Por supuesto, yo estoy hablando sin pelos en la lengua, y yo le he manifestado en todo momento que es un grave error plantear no a la bicameralidad.
yo creo que el actual formato, el de unicameralidad, ya se agotó y se ve en la forma como se desenvuelven los partidos en el Congreso y cómo hay renuncias y cómo hay independientes y cómo hay cada quien que hace las cosas como se le da la gana. Ahora, y cómo se observan las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, insistir en un modelo que ha hecho daño y encima quitándole la posibilidad de que haya reelección, pues después no se quejen. Entonces, la situación yo creo que va a ser terrible para el país si es que se sigue insistiendo en ese modelo. Congresista, lo que sí, nos queda muy poco, ¿no? Nos queda una semana y poco para el referéndum. Hay que aprovechar estos días justamente para explicarle a la población, a la opinión pública, a todos nosotros, los beneficios o los pros y los contras de cada una de las preguntas, ¿no es cierto? Porque claro, la población tiene que ir a votar el referéndum informada, por supuesto. Claro, por supuesto, y lo peor es votar con el hígado, como te digo. Si ellos rechazan al aprismo y al fujimorismo, pues no voten nunca más por un parlamentario del aprismo y el fujimorismo. El nivel de reelección en el Perú no supera el 8%, pero sin embargo yo veo de que en el actual parlamento han surgido, sobre todo en el ámbito de las mujeres, parlamentarias notables como Gloria Montenegro, Ana María Choquehuanca, María Elena Foronda, Indira Wilca, la misma Marisa Glade. Entonces, ¿por qué negarle al Perú la posibilidad que se consolide ese espacio político con personas que han demostrado talento parlamentario? Entonces, es verdaderamente penoso que haya quienes, por el odio que le tienen al fujimorismo o al aprismo, que se lo han ganado a pulso, dicho sea de paso, con sus actitudes perversas y nefastas, eso no está en duda tampoco, pero no por ello van a destruir el régimen, un régimen que podría cambiar la fisonomía de la política en el país, recuperando prestigio y todo ese tipo de cosas, como sería el Senado, y por otro lado la posibilidad que se realizan aquellos que valen la pena, ¿no? Ahora, congresista Cheput, si no prosperara el tema de la bicameralidad en este referéndum, ¿para la próxima legislatura se podría volver en agenda? ¿Usted cree que eso es posible? ¿Que digamos que puede ser factible? Sí es posible, pero políticamente sería muy tortuoso. Pues uno se enfrentaría a una decisión popular del no, Claro. Y obviamente sería generaría que algunos activistas van a hacer marchas, o sea, generaría un clima innecesario de agitación política, ¿no? Por eso yo creo que si se vota por el no a la bicameralidad, ya el daño está hecho, ¿no? Así de simple. Y ya se perdería la posibilidad de retornar, digamos, a un modelo que salvaguarda, ¿no? Digamos, la institucionalidad. Pero hay cosas peores, ¿no? Que no se están viendo. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el Congreso desde el 10 de diciembre? ¿Qué estímulo va a haber para aquellas personas que saben que ya no van a las elecciones? Va a ser lo más parecido a los congresos luego de las elecciones generales que se dan cada 5 años, en el cual los no reelectos ni siquiera se aparecen, y el Congreso funciona prácticamente con respiración artificial. Entonces vamos a tener un Congreso disminuido, desmotivado, etcétera, etcétera. O sea, el daño a la política va a ser terrible. Entonces yo creo que en esos 10 días existe la posibilidad que la gente reaccione y que se dé cuenta de lo siguiente: el poder está en sus manos. Ellos pueden decidir quién se queda o quién se va del Parlamento. Si no les gusta un determinado partido, pues que no voten por él. Así de simple. ¿Y usted, congresista Cheput, le ha expuesto estos puntos así con esta claridad y sentido didáctico una y mil veces al presidente de la República? No, eso no voy a decir yo a quiénes, pero sí lo he dicho con absoluta claridad para que no quede duda de lo que pienso, en todas las instancias que sea necesario. Y por eso es que creo que faltando 10 días es mi obligación política y de coherencia decir lo que pienso. Bueno, por supuesto. Porque estamos a tan solo a muy poco tiempo, y después que no se diga, cuando llegue el momento de pasar cuentas, que uno se cayó. No, yo creo que este es el momento de decir que el Perú necesita un nuevo modelo político que no puede caer en manos de las pasiones, de los odios, sino de la reflexión, y que se vote pensando en el Perú, no pensando en que detesto a tal político o me cae mal el otro. Bueno, si lo detestan, no voten nunca más por él, pero el Perú merece un cambio generacional. Hay buenos parlamentarios, sobre todo mujeres. Se necesita una cámara, como lo decía el finado Enrique Bernales, que recupere el prestigio de la política, atrayendo otro tipo de personas, que sería el Senado, y no podemos nosotros
algo que ya estaba calando en la opinión pública, pues simplemente negarlo a priori. Yo creo que existe la posibilidad de cambiar el escenario político en esos 10 días apelando a los jóvenes. Que los jóvenes se den cuenta que el Perú no puede seguir con este formato. De acuerdo. Es una sola cámara. Congresista, yo le pregunté al inicio sobre la congresista letona, usted me dijo que no se le había sorprendido la decisión, quería saber si lo siguiente sí le había sorprendido, aunque parezca broma, y es que un grupo de congresistas ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un documento, y cito, de rechazo a la intención de criminalizar a la política desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, o lo que usted ha, digamos, identificado como una carta, que es la partida de nacimiento del fujimorismo caviar. Porque claro, es una comisión que ellos han tratado pues de proterroristas, etcétera, etcétera. Claro, ellos siempre han dicho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos son caviares, ¿no? Entonces yo creo que hay una nueva facción, la de fujimorismo caviar, que apela para ir en la misma onda que ellos, caviar con K, ¿no? Claro. Entonces, ahora sí se acuerdan de que existe una Comisión de Derechos Humanos, una Corte Interamericana de Derechos Humanos, y apelan a ella. Lo bueno de todo esto es que se han dado cuenta de la importancia de los organismos internacionales desde el momento que tienen que recurrir a ellos cuando se encuentran en problemas, ¿no? Al menos ya reconocen la importancia de ellos. Y sí, me ha sorprendido, pues, demuestra el nivel de desesperación existente. Tanto así que también presentan proyectos de ley, como el del financiamiento de partidos a última hora, que buscan mitigar las penas para el lavado de activos. Y entonces eso es algo que espero que no prospere en el Pleno ni hoy ni la próxima semana. Congresista, usted, se lo pregunto porque usted conoce mucho más el funcionamiento del Congreso y de las comisiones porque pertenece a ellas, pero nos ha llamado la atención, por ejemplo, que ayer en la Comisión de Ética, que haya tocado, que toca el tema de el congresista Mamani y los supuestos tocamientos indebidos, se tenga que llamar a la aeromoza para que vuelva a dar una manifestación que ya ha apuntado en una denuncia policial. ¿Cuál es la necesidad que el Congreso llame a esta mujer, a esta persona, y vuelva a dar un testimonio ante personas que no pertenecen pues al mundo judicial? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también me manifesté en el sentido de que era absolutamente innecesario convocar a la señora Areomosa para que recuerde aquello que le fue tan desagradable. Así es. Pero en todo caso, eso es decisión del pleno de esa comisión. Es decir, si se le invita, es decisión de los miembros de la Comisión de Ética. Han sido ampliamente criticados por organismos vinculados a la defensa de la mujer, lo cual me parece válido, pues es un acto denigrante, pero tengo entendido que la señora Areomosa aceptó ir y ya dio su testimonio en privado, y espero que de allí no trascienda, ¿no? Ojalá que no. Ahora, pero es innecesario, desde mi punto de vista. Congresista Juan Cheput, fíjese, en estos últimos días donde el gobierno de Uruguay todavía no define su situación sobre el expresidente Alan García, si le da o no le da el asilo, tenemos acá un informe del diario El Comercio, donde apunta que el expresidente García ya habría estado tramitando, ¿no?, una posibilidad, ¿no?, de pedido de asilo a otro país como Costa Rica, e incluso se habla de Chile. Desde su punto de vista, y Colombia. Sí, bueno, ¿en qué punto nos encontramos con relación a esto? Desde su punto de vista, allí está claro que el señor Alan García ha tratado este tema del asilo con alevosía, ¿no? Y no por una decisión judicial, sino por un temor a enfrentar a la justicia. Primero ha recurrido a gobiernos amigos, así que le dijeron que no. En Chile se sabe que el presidente Piñera privilegia la excelente relación existente entre ambos países, y Costa Rica, que tiene clarísimo el tema de los derechos humanos y que tiene observadores vinculados a ese tema, sabe que no hay persecución política. Así que solo le quedó Uruguay. ¿Y por qué Uruguay? No nos olvidemos que Tabaré Vázquez, cuando empezó el tema Lavallato, en Brasil le abrió los brazos. Sí, tuvo un comentario bastante controversial, sí, es cierto. Y les dijo, señores brasileños, señores amigos de Lula, yo también soy amigo de Lula, así que si ustedes quieren y tienen problemas con Lavallato, Uruguay los recibe con los brazos abiertos. Y luego ya nos enteramos
que el hermano del expresidente de Uruguay, Sanguinetti, ha sido vinculado a la banca offshore, la banca que trafica con esos dineros de Andorra. Entonces, existen elementos y que junto con las recientes declaraciones que se van a tomar todo el tiempo del mundo para resolver el tema del asilo, pues entonces existen elementos para pensar que en Uruguay también hay cuestiones que podrían descubrirse en la relación con Odebrecht. Así que espero que el presidente García entienda su papel de expresidente del Perú y enfrente este proceso político con la dignidad que merece haber tenido ese honor, ¿no? Ahora, la situación que está viviendo el gobierno uruguayo con relación a este tema es un asunto bastante delicado, porque al principio parecían que ellos tenían la determinación de otorgarle este asilo, pero posteriormente, con el caudal de información que han ido recibiendo y han ido obviamente procesando, ya han empezado a tener dudas. Claro, es obvio de que la delegación diplomática le dice que no hay persecución política. Tan grave es la persecución política en el Perú que esa bancada minoritaria del APRA, de 5 personas, quiere interpelar a líderes políticos del APRA, pelar a una ministra. O sea, ¿qué tipo de dictadura es esa? Que se deja pisar el poncho por 5 parlamentarios. Y que lo deja viajar, además, ¿no? O sea, es hasta cómico, ¿no? Entonces, no existe persecución política en el Perú, no hay ni un solo preso político. La lucha contra la corrupción no es sinónimo de persecución política, y lo que hay es un país que está harto de que se reciban coimas, de que se trafique con la esperanza de la gente y que empresarios corruptos inventen obras, entre comillas, como se ve, por ejemplo, con el caso de la Municipalidad de Lima, que inventan, ¿no?, ampliar las pistas, hacer tontería y media, que no ayuda en nada de tráfico, para justificar grandes desembolsos de dinero. Congresista, bueno, sin duda es así. Ahora, lo que hemos notado a raíz de la solicitud de asilo diplomático por parte del señor Alan García es que todo lo que había señalado en las últimas semanas, como por ejemplo advirtiendo a todos nosotros de un golpe de Estado, estaba claramente muy bien planificado, ¿no es cierto? Porque eso iba a devenir en una denuncia de persecución política y luego una solicitud de asilo diplomático. Claro, lo triste es que se miente con naturalidad, ¿no? Y a expensas del pueblo peruano. Se anunciaba se viene el golpe, quieren tomar el Ministerio Público, pero la verdad es que también nadie les hacía caso, ¿no? Y más bien se burlaban de ellos, ¿no? Salían con papelitos que no mostraban, ¿no? Nos dicen que van a tomar el Ministerio Público. Y ahí está, el señor Chávarri ayer se ha presentado al Congreso, ha hablado el tiempo que ha querido, nadie lo ha perseguido, nadie lo ha enmarrocado, ¿no? Nadie tomó el control del Ministerio Público. Entonces, de persecución política no podemos hablar en absoluto, a tal punto que ayer los 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, han estado juntos como hermanos en el mismo hemiciclo exponiendo el presupuesto. Y luego, Congresista, veamos quiénes son los investigados por este caso Odebrecht Lavajato. Están absolutamente todos, de todo el abanico político, incluido, por cierto, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es decir, persecución política poquita, ¿no? Así es, y lo triste es que todos los expresidentes de este siglo están involucrados en hechos de corrupción, ¿no? Oleo, Humala, García, Kuczynski, y con la gloriosa excepción de don Valentín Paniagua, que nos hace mucha falta en estos momentos para reflexionar sobre el acontecer del país. Congresista Cheput, antes que se nos acabe el tiempo, no quería dejar de hacerle la siguiente pregunta. Hoy, en su edición de jueves, la revista Careta saca un informe donde dice lo siguiente: días contados, guerra en la Fiscalía para sacar del camino a fiscal coordinador del equipo Lavallato, Rafael Vela. Dice que hace 5 semanas que el fiscal Vela no tiene contacto con el fiscal de la Nación, y esto ha generado pues un escenario más agudo en cuanto a sus relaciones ya conflictivas de por sí. ¿Cómo usted vislumbra este panorama? O sea, si saliera pues el fiscal Vela... El señor, ¿cómo será la desesperación del señor Chávarri, que está haciendo cosas que le van a costar muy caro cuando el escenario del poder cambie, ¿no? Todo lo que él está haciendo, el daño que le está haciendo al sistema de justicia, es algo por lo cual va a tener que rendir cuentas.
está cambiando fiscales especializados en lavado de activos, que han sido formados, capacitados en materia de investigación de lavado de activos, y los están mandando a juzgados de familia, ¿no? Entonces, el daño que le está haciendo al país es muy grande, y obviamente, al igual que como pasó con Blanca Nedia Colán, en algún momento, cuando cambie la geografía del poder, pues tendrá que rendir cuentas por sus actos, ¿no? Congresista, antes de terminar, simplemente para demostrar de alguna manera cómo lo que ha ocurrido con toda esta red de corrupción a nivel regional, el que Perú por supuesto no se ha librado, y es que esta mañana el gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pessoa, ha sido detenido, acusado de haber recibido sobornos como parte de este esquema de corrupción de Lava Jato, ¿no es cierto? Y Luis Fernando Pessoa, por cierto, forma parte del Movimiento Democrático Brasileño, del partido MDB, ¿no? Claro, pero esa es parte de la descomposición que existe en Brasil como consecuencia de esta participación de empresas brasileñas, ¿no? Sí. El voto por el señor Bolsonaro ha sido un voto contra la izquierda, ¿no? Porque estaban hartos de que con Lula Odebrecht hiciera lo que quisiera. No es un voto ideológico, no es un voto de convicción, es un voto de hartazgo contra la corrupción. Entonces, esa ola ha llegado acá como una onda expansiva, y acá también la indignación de la sociedad está planteando pues que se someta a la justicia a todos aquellos que han recibido beneficios, en este caso de Odebrecht o de las otras empresas constructoras. Así es. Bien, congresista Juan Cheput, miembro de la bancada de Peruanos por el Cambio, muchas gracias por su atención con Nacional, ha sido muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes. Ok, buenos días. Bien, 8:28 ya de la mañana, Manuel, nos vamos a un corte y volvemos en unos minutos. Parece que hay una llamada. 8:28.